tardes, somos de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Este video es para la materia de Economía y va a tratar sobre la unidad número 8, formas monopólicas del mercado. Este grupo está conformado por Valderrama Jessica, Melissa Quispe, Abril Gómez y Sofía Cravero. A continuación les dejaremos un pequeño sketch para empezar a poner las bases de este tema. Noticias de último momento: aumentos en la energía eléctrica. Los jujeños no saben qué más hacer. ¿Estás loco? ¿Subiste otra vez el precio de la luz? Sí, es que no me alcanzaba para mi casa en Miami, entonces. Ahora, ¿qué hacemos si la gente decide cambiar de empresa de luz? Estamos en Jujuy, somos la única empresa de luz. Somos un monopolio, corazón. ¿Monopolio? No, baboso, ese monopolio no. En economía, un monopolio es cuando una sola empresa tiene el control de todo el mercado. Nosotros somos los únicos en este mercado, o sea... Básicamente me estás diciendo que es como la regla de un juego, donde ustedes ya ganaron y la gente pierde. ¡Claro! Ay, otra vez están los peleando precios, la me estás IPF. afectando a mí también. Ay, esos dos siempre pelean. ¿Y cómo se te ocurre tomar esa decisión en esta época del año? Necesito bajar mis precios, tú no lo entenderías, necesito ganar más dinero. Sí, pero vos ganas y yo pierdo, ¿cómo es eso? Podrá ser así, pero me beneficia a mí. Yo no estoy para nada de acuerdo, eso no se va a quedar así. Lo veremos. ¿Y ahora por qué pelean ustedes dos? Son problemas de oligopolio, no lo entenderías. ¿Oligo qué? Un oligopolio es un mercado, es una estructura de mercado en donde solo unas grandes empresas dominan una sola industria. Un ejemplo claro es, si YPF baja sus precios, tendría que pensar muy bien lo que debería hacer, porque me afecta de lleno. Y estos de Shell bajaron los precios de la nafta y ahora yo tengo que hacer lo mismo y eso me va a hacer perder clientes. Uy, imagínate lo que va a pasar cuando se enteren de que Refinor quiere abrir una nueva sucursal acá en Jujuy. ¿Qué eso quieren? ¿Qué? No podemos dejar que eso pase. Eso se llama competencia monopolística. Aunque no seamos un monopolio, la entrada de un nuevo competidor como Refinor, con su propia infraestructura y su propia capacidad, va a romper todo el equilibrio. No, además de que nos va a quitar clientes, va a hacer que nosotros tengamos una guerra de precios mucho más potente, ¿sí? Y va a hacer que perdamos ganancias. Eso a ninguno de los dos nos beneficia. Oh, entonces podrían bajar estratégicamente los precios en algunas estaciones claves o usar zonas estratégicamente para que Refinor no le llame la atención. O sea, básicamente dificultarles la entrada antes de que se acomoden. Exacto, me entendiste muy bien. Me parece una buena idea, bastante lógico. Cerramos. Chicas, ¿cómo me alegra ser un monopolio? Tuli, trae mis cosas que nos vamos a Miami. Chao chicas, suerte en su pelea. Y no peleen más, please. ¿Hacemos caer a Refinor? Tenemos que hacerlo callar. Vamos. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo del contenido de la unidad. Primero, vamos a ver qué es la competencia imperfecta para luego poder compararla con la perfecta. Bueno, una competencia imperfecta es cuando las empresas pueden influir en el precio de lo que venden. Existe competencia imperfecta en una industria siempre que los vendedores puedan controlar o medir el precio de su producto. O sea, la existencia de la competencia imperfecta no significa que una empresa controle absolutamente todo. El precio de su producto. Por ejemplo, en nuestro sketch nosotros hablamos sobre YPF y Shell, que es una competencia imperfecta, porque las empresas sí tienen cierto control sobre el precio. El producto no es 100% igual entre ambas marcas. O sea, que una competencia imperfecta es lo que las competencias reales pasan. Acá se compite con la publicidad, la imagen, la ubicación y las promociones. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la competencia perfecta. La competencia perfecta es una situación ideal del mercado, donde la cantidad de empresas son muchas más, cosa que la imperfecta no hay. Acá ninguno de los frentes tiene el poder suficiente de establecer los precios de los productos o servicios comercializados, ya que lo fija el mercado. Bueno, acá el producto es homogéneo, o sea que si quiere vender más tiene que bajar el precio, lo que no pasaría con la competencia perfecta.
ya que Samuelson dice que una empresa perfectamente competitiva enfrenta una curva de demanda horizontal, porque puede vender cualquier cantidad de precio del mercado, pero si sube el precio ya no venden, digamos. Bueno, ahora que sabemos lo que es la competencia imperfecta y la competencia perfecta, podemos pasar a diferenciarlas. Bueno, las diferencias son, en la perfecta sabemos que hay muchas más empresas, pero ninguna tiene el poder. En cambio, en la imperfecta hay pocas y una que otra puede tener un poco más de poder. En la perfecta todos venderían el mismo producto, cosa que ya habíamos dicho que el producto es homogéneo. Pero en la imperfecta hay diferencia de marca, promociones, imagen y bueno. Después también podemos ver que en la perfecta no hay publicidad ni diferencia entre el producto, cosa que en la imperfecta sí hay y son claves para la competencia. Luego de esa breve información o explicación que intenté darles, que espero que hayan entendido, y si no, bueno, soy muy mala en esto, pero bueno, vamos a pasar a desarrollar los 3 temas que definen los economistas sobre la competencia imperfecta. Bueno, son el oligopolio, el monopolio y la competencia monopolística. Esto lo va a definir cada una de mis compañeras con el tema propio que les haya tocado. En primera instancia, hablaremos del caso más extremo de competencia imperfecta, conocido como monopolio, cuya definición dice que existe un monopolio cuando solamente un vendedor o una sola empresa domina por completo a toda la industria en la que se encuentra. Su término viene del griego y significa mono de uno y polio de vendedor, es decir, un único vendedor. También podemos mencionar 3 características propias del monopolio que son: no existen sustitutos cercanos para el producto o para el servicio que se ofrece. El monopolista puede fijar los precios sin una competencia directa o real en realidad. Y tercero, y ya mencionado, es el único productor de la industria. Para ejemplificar ello podemos retomar al sketch que se mostró anteriormente en el video, en el cual en la provincia de Jujuy solamente existe una única empresa del servicio de energía eléctrica, que es Egesa. Al ser la única del sector, controla los precios, controla el servicio por completo y puede tomar decisiones casi sola sobre ello. Este tipo de estructura de mercado en realidad es rara encontrar en la actualidad. Suelen existir cuando están protegidas de alguna manera por el Estado. Esto último constituye en realidad lo que nosotros vamos a conocer como barreras de entrada en la competencia imperfecta. ¿Pero qué son las barreras de entrada? Las barreras de entrada son factores que van a limitar la entrada de nuevas empresas o nuevos competidores a la industria. Y entre ellas podemos mencionar a las economías de escala, a la publicidad, a los elevados costos de entrada, a la diferenciación del producto y generalmente una de las más importantes para lo que es el monopolio, las restricciones legales. Y como decía, lo hace mediante la creación de patentes, la otorgación de licencias y las restricciones a las importaciones. En el caso de las patentes que suelen generar monopolios, ¿por qué? Porque se les da el uso exclusivo o monopólico de ese producto a los inventores del mismo, ¿sí? Un caso muy conocido es el de la farmacéutica Galien Sciences, que creó un medicamento para tratar la hepatitis C. Esta empresa tenía la patente exclusiva del medicamento, que le daba el derecho de fabricarlo y de venderlo durante aproximadamente 20 años. Esto suele ser legal en la industria para poder recuperar la inversión que se hace en desarrollo y en investigación. Al tener esta empresa la patente, no permitía que otras empresas farmacéuticas puedan desarrollarlo ni producirlo para el público. Cuando este medicamento salió a la venta, su precio fue de $1.000 por pastilla. Esto trajo fuertes críticas a la empresa, al servicio de salud y a la industria, dado que muchas personas no se pudieron permitir el acceso a este medicamento. Este caso tuvo una resolución. La presión internacional llevó a que la empresa, en algunos países en desarrollo, autorizara versiones más genéricas sobre este medicamento y sobre todo más baratas. Esto muestra un ejemplo claro de una empresa que puede tener un monopolio legal temporal gracias al uso de una patente.
Otro caso que nosotros tenemos para la creación de monopolios mediante las restricciones legales es mediante el otorgamiento de licencias. Generalmente, en el caso de las empresas de servicios públicos como ser gas, electricidad o agua, el Estado le otorga derecho exclusivo para prestar ese servicio, a cambio de que las empresas bajen sus beneficios y suministren el servicio de manera universal a todo el público. Otro caso de restricciones legales tenemos a las restricciones a las importaciones, que se da en el caso en el que el Estado mantiene alejados a los competidores extranjeros. Suele suceder cuando el Estado tiene una política mucho más proteccionista y cuando quieren fomentar la industria nacional. Todas estas restricciones o barreras de entradas facilitan la aparición de monopolios, pero hay que recordar que hasta el monopolista más protegido debe tener en cuenta la posibilidad de que exista competencia. Nosotros creemos que el avance tecnológico, el progreso y el desarrollo suele traer consigo la existencia de nuevos competidores a la industria. Eso en cuanto a la estructura de mercado más extremista que era el monopolio. Vamos a continuar con la siguiente estructura del mercado de la competencia imperfecta. Oligopolio. ¿Qué es el oligopolio? El oligopolio es una estructura de mercado que se caracteriza principalmente por tener un número pequeño de empresas que dominan una industria, una, dos o hasta tres. Es una de las principales características y también genera que sea una de las diferencias entre el oligopolio y el monopolio. Entonces nos da a entender que el oligopolio tiene pocos vendedores. Un ejemplo es el anterior sketch que hicimos entre YPF y Shell, la cual estas empresas dominan este mercado y generando así que sus decisiones se afecten de alguna u otra forma. Los productos de oligopolio pueden ser homogéneos o diferenciados. Los homogéneos pueden ser el gas, el petróleo, el azúcar o el trigo. Y los diferenciados pueden ser los tipos de celulares, un Samsung, un Android o un Xiaomi. Ahora pasando a las características que tiene un mercado de oligopolio son las interdependencias de estrategias. Como dije anteriormente, las decisiones que tome una empresa, puede ser en el precio o también en la producción o en el marketing, afectan significativamente a los competidores y viceversa. La segunda característica es el poder de mercado. Las empresas oligopólicas tienen un cierto control sobre el producto, generando así que en el mercado lleguen a influir en el precio. La tercera característica es los métodos de competición. Uno de los métodos son los precios, pero va más allá de los precios, los cuales podríamos nombrar que es el diseño, la publicidad y la calidad del producto. Un ejemplo de esto es como Coca-Cola y Pepsi, que son empresas que llegan a invertir millones y millones en sus publicidades. ¿Por qué? Porque así también se diferencian de las otras empresas. Un ejemplo de oligopolio para ir terminando es en Argentina, en el mercado de telecomunicaciones, donde donde el grupo Clarín domina este mercado entre un 30 o 43%, generando así que los usuarios dependan de este, ya sea en el internet, en el TV por cable, etc. Ahora yo les voy a hablar sobre la competencia monopolística. Pero, ¿qué es la competencia monopolística? La competencia monopolística es una estructura de mercado en donde varias empresas tienen un producto similar, sin embargo no idéntico, debido a que estas empresas diferencian su producto por calidad, características, diseño, marco, branding, ubicación o servicio al cliente. Son cosas pequeñas, pero que al final y al cabo generan una gran diferencia a la hora de elegir cuál de todas consumir. Como ejemplo de la competencia monopolística, en el sketch podemos observar una discusión entre las estaciones de servicio Shell e YPF, las cuales están teniendo una pelea debido a que Shell decide bajar los precios de su producto, para así poder atraer nuevos clientes.
lo cual hace que la YPF se vea afectada debido a las decisiones de esta. ¿Pero por qué? Esta se ve afectada ya que al tener sus sucursales en un mismo territorio suelen ser atractivas para cierto mismo tipo de cliente, y el precio es un factor importante a la hora de decidir cuál consumir. Por lo cual, si la YPF no quiere perder clientes, debe hacer lo mismo que Shell y bajar sus precios. Esto para empezar. Sin embargo, ambas conviven y saben subsistir entre sí. Sin embargo, se ven afectadas y alteradas al enterarse de que Refinor quiere abrir una nueva sucursal acá en Jujuy. Pero, ¿por qué esto es un problema? Bueno, esto resulta en un problema ya que es un nuevo competidor, una nueva empresa de la cual deben preocuparse de las acciones que tome esta, por lo cual ambas se ven afectadas. Deciden que deben hacer algo. De esta manera el secretario da como plan bajar los precios y colocar ofertas. ¿Por qué? Porque de esta forma a Refinor le va a parecer menos atractivo colocarse una sucursal en un lugar donde va a ganar tan poco dinero y donde ya los clientes resultan estar fidelizados con las estaciones de servicio ya existentes, por lo cual se le complicaría más la entrada, creando así un trato entre estas dos, donde deciden acabar con Refinor antes de que ésta entre, para así no tener que estar peleando con otra empresa. Fuera del sketch, otro ejemplo donde podemos observar la competencia monopolística es en las plataformas de entretenimiento. Plataformas como Netflix, Disney, HBO, Paramount, Prime, que al final y al cabo nos ofrecen un mismo producto, sin embargo a la vez distinto. ¿En qué se diferencian? Cosas como el contenido exclusivo que cada una puede ofrecer, como por ejemplo Netflix y algunas de sus series originales como son Stranger Things o El Juego de Calamar, o Disney que te ofrece todo el universo de Marvel, y bueno, tienen sus series originales, cosas que en ninguna otra plataforma vas a encontrar. Además de que se diferencian en otras cosas como el precio, el tipo de suscripción, el modo de uso de estas plataformas, lo cual hace que cada persona elija la o las que le resulten más convenientes o atractivas. Bueno, luego de que esas bellezas terminaron de explicar su tema, llegamos a la parte final, la conclusión. Bueno, para nosotras la competencia monopolística existe en diferentes partes del mundo y es una de las formas más comunes de la competencia de los mercados reales. Como dice Samuelson, no existe la competencia perfecta o directamente existe muy poco. Solamente se da en la agricultura como el trigo, pero hablando del tema de oligopolios o monopolios, hoy en día es mucho más común encontrarlas en la economía, porque se pueden percibir más rasgos o partes del oligopolio o monopolio, dependiendo del espacio geográfico en el que se encuentre. Por ejemplo, acá en Jujuy, los estados ayudan a las empresas monopólicas resguardándolas mediante aspectos legales e impidiendo que otros competidores ingresen al mercado. Para finalizar, queremos destacar una cita de Samuelson que dice: a largo plazo, ningún monopolista está totalmente a salvo de los competidores, es decir, no siempre las empresas van a estar en un monopolio, ya que a lo largo de los años aparecen competidores capaces de desafiar el mercado, a pesar de los límites que éste imponga. El monopolio no es eterno